Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial TV, el espacio de información de difusión del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro. Les saluda Sergio Balleres, como todos los martes en punto de las 5:30 de la tarde a través de la señal de RTQ. Estamos hoy en la sala de plenos del Poder Judicial, ubicada en donde anteriormente era la sede legislativa, conocida también la casa como el Portal Quemado, aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Querétaro. A mis espaldas, el recinto en donde se suceden las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Así es que un gusto estar con todos ustedes en este espacio para que tenga usted el pulso de lo que sucede con el trabajo cotidiano de más de 1,400 funcionarias y funcionarios públicos, 70% de esta plantilla integrada exclusivamente por mujeres. Aquí está un poco dispar el tema de la equidad, pero siempre con altos estándares de calidad del trabajo de las mujeres, de nuestras compañeras, muy exacto, muy preciso, muy comprometido, muy profesional, muy discreto, callado, en una labor vital para la garantía de la paz social, que es la impartición de justicia. Así es que gracias por estar con nosotros. Vámonos con las vías de comunicación, como cada semana, la página tribunalcro.gov.mx, organigrama, directorio, liga para los servicios del Poder Judicial, también la liga para la página de transparencia. Ahí puede usted encontrar todo lo relacionado con el acceso a la información, en fin, información variada en la página tribunalcro.gov.mx. También el Facebook, Tribunal Superior Justicia Querétaro. El Messenger nos sirve como un canal inmediato, instantáneo de comunicación, el Messenger de ese Facebook, para que usted nos escriba, nos mande un comentario, una queja, una sugerencia, una inquietud. Si podemos, ahí mismo le damos salida, si no, le canalizamos en ese Messenger del Poder Judicial. A veces nos tardamos un poquito porque aquí hay quienes nos escriben el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, y procuramos que sea en horas hábiles la salida de la información. También el Twitter en donde preponderantemente se van a conocer las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, las actividades que tiene en conjunto con los otros poderes, con el Poder Ejecutivo, presidido por Mauricio Curi, el Poder Legislativo, las actividades en las cuales se involucran a las barras, colegios, asociaciones, universidades y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con CONATRIP, las actividades de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República. Ahí está la dirección del Twitter. Y también el teléfono que aparece en pantalla para que usted le llame a los orientadores jurídicos, las orientadoras y los orientadores, exponga alguna duda, insisto, algo que le quite el sueño, que le traiga preocupado, que no sepa por dónde llevar el tema. Ahí le van a atender en horario de oficina de lunes a viernes en ese teléfono que aparece en pantalla. Le recuerdo lo básico, la información de cada semana. Los servicios que brinda el Poder Judicial del Estado de Querétaro son gratuitos, voluntarios y son confidenciales. En el tema de la unidad de psicología, en el tema de la orientación y servicio a la ciudadanía, en el tema de mediación y conciliación, ahorita vamos a platicar de esas situaciones. Usted va de propia voluntad, son profesionales quienes le atienden, con altos estándares en capacitación, por supuesto, y también con una discreción probada en el sentido del manejo de una información muy delicada, que es la que llevan los justiciables para exponer. Confíe en estos servicios, son para usted, los paga usted con sus impuestos y le pueden aclarar muchas dudas, le pueden allanar el camino, le pueden dar una perspectiva muy grande que a la par de un profesional del derecho, un abogado o una abogada, le puedan dar salida a eso que le tiene intranquilo cuando enfrenta una situación de índole jurídica ante el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Gracias por permanecer con nosotros. Hoy platicaremos de mediación y conciliación con una arista muy importante que es el tema penal, y para estas cuestiones le agradezco que nos acompañe la mediadora penal, primera mediadora penal en el Poder Judicial de Querétaro, una compañera con una amplia carrera judicial, un desarrollo importante de su carrera judicial, la licenciada María Eugenia Ortega Zarazúa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, es precisamente la mediación lo que nos trae aquí. Bien, yo quisiera empezar primero por el principio de qué es la mediación. Bueno, la mediación es un mecanismo que existe precisamente para apoyar
a las partes involucradas en un conflicto para poder encontrar por sí solos una solución al mismo. ¿Sí? Esto implica demasiadas cosas, demasiados manejo de emociones, de sentimientos. Es precisamente de esa manera como se trabaja y se analiza el problema, y de esa manera es como se llega a una solución. Querétaro es pionero en la mediación. Sí. Es de los primeros poderes judiciales que implementó esta práctica, esta medida, este camino para solucionar los problemas de manera alterna, que tuvo su auge en Europa, después en Sudamérica, y entró a México, y en ese sentido Querétaro 1998-99 pone e instaura el primer centro de mediación en Querétaro y uno de los primeros del país. Hay una fama bien ganada en ese sentido, ¿no? Exactamente. En 1999 empieza el Centro de Mediación y Conciliación en Querétaro, precisamente a cargo de la maestra Livia Solorio Lozada, ¿sí? Actualmente retirada del Poder Judicial. Es una práctica, la mediación, novedosa, que a pesar de tener tanto tiempo se sigue conociendo, se sigue abriendo. Creo que cada vez gana más adeptos, gana mayor confianza en la ciudadanía, y es ese lugar, es ese espacio en donde alguien capacitado en un montón de temas, yo lo platicaba con usted antes de entrar al aire, en temas por supuesto legales, pero en cuestiones que tienen que ver con empatía, con comunicación interpersonal, incluso con psicología. El mediador es eso, el mediador genera este espacio para que dos partes, dos personas que tienen un conflicto puedan encontrar el momento para platicar, aunque haya un enojo muy, muy grande, un encono muy, muy marcado. Y el mediador, y eso es importante de decírselo a la gente que nos ve, el mediador no decide, el mediador no da la razón, no juzga, no psicoanaliza. Es una parte que está ahí para otorgar el uso de la voz. Así es, efectivamente. Te puedo yo decir que los mediadores tenemos que ser multidisciplinarios, es decir, tenemos que tener conocimientos de psicología, de derecho, de sociología, de tanatología, de derechos humanos, de amparo y de muchas otras más disciplinas, ¿sí? Ahora, efectivamente, un mediador, en especial un mediador penal, no es un juez, no es un defensor, no es un asesor y tampoco es un fiscal, ¿sí? Nosotros partimos desde el punto de que, de alguna manera, la persona es un ser humano. Nosotros no somos nadie para juzgar, simplemente estamos para ayudar, única y exclusivamente. Ahora, efectivamente, ¿qué hacemos los mediadores para poder perfeccionar nuestro trabajo? Ser mediador no es fácil, y se los voy a decir por qué. Tenemos que aprender a manejar las habilidades como la empatía, la asertividad, la escucha activa y sobre todo el manejo de conflictos, ¿sí? También tenemos que aplicar técnicas, más bien técnicas o herramientas de la comunicación, como lo son la inteligencia emocional, las entrevistas, las encuestas, ¿sí? Y además de todas esas situaciones, tenemos que tener los pies muy puestos sobre la tierra. ¿Por qué? Recordemos que el mediador trabaja con emociones y sentimientos, y para poder hacer un buen trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer el mediador? Gestionar sus propias emociones y sentimientos para poder entender y trabajar las emociones de los demás. Qué difícil, qué complicado, porque somos seres humanos todos, y ustedes todos los días están conociendo de la conflictiva de las personas, ¿no? Hay que estar en ese punto de serenidad para poder brindar el servicio, para poder entender, comprender, dar el uso de la voz y encontrar ese espacio común para que se puedan comunicar, reitero, en el enojo, en el entorno. Pero además es una cuestión muy interesante porque ustedes están respondiendo a la confianza de alguien. Así es. Esa persona que fue a solicitar el servicio, ¿no? Que va al centro de mediación, a la oficina allá en Ciudad Judicial de Querétaro o en San Juan y dice, tengo un problema, ¿me pueden atender? Sí, expones el problema y el centro de mediación le hace una invitación a la otra parte involucrada en este entorno para que vaya, se le explique, porque son diversas partes, y si la otra parte acepta y dice, ¿sabes qué? Sí quiero venir a exponer mi asunto con la otra parte, no encontramos un espacio en donde podamos platicar y encontrar una solución a nuestros problemas. Le pongo un ejemplo, un tema familiar, un divorcio. Sí, ya no tenemos una buena relación, sí, nos vamos a divorciar o ya nos divorciamos, pero tenemos hijos y nuestros hijos van a ser nuestros hijos toda la vida. Y hay deudas, y hay pagos de escuelas, y hay fechas para convivir, los vas a tener tú en esta ocasión, yo. La mediación te da
ese espacio para encontrarse. Si la otra persona acepta, se genera ya entonces la cita para que profesionales de la mediación, como la licenciada Ortega, puedan recibir a esas partes y entonces sí iniciar con esta situación que es compleja. Bien. Mira, es muy importante y es muy interesante lo que es la gestión del pago. La gestión del pago es un programa que tiene el Poder Judicial precisamente para apoyar a ofendidos, víctimas, sentenciados o imputados para que se haga la reparación del daño y se alcance un beneficio o se dé una sentencia o un cumplimiento de sentencia, que es algo muy complicado en la actualidad. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, en un delito de robo en el sistema tradicional, vamos a suponer que a una persona, de alguna manera, se le instruye un procedimiento penal por robo, ¿sí? Y resulta que el ofendido va y solicita el servicio a mediación y dice, yo quisiera hacer la gestión del pago para que me hagan la devolución del objeto que me fue robado, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es abrir el expediente. Inmediatamente tenemos contacto con el imputado, con el defensor y los invitamos para que participen. Les explicamos qué es la gestión de pago y una vez que están enterados con toda la información, aceptan. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí pueden pasar dos cosas. Una, que hagamos una entrevista primero con el imputado y su defensor, ¿sí? O, en ese caso. O también puede ser que hagamos una reunión conjunta donde esté el defensor con el imputado, el fiscal y el ofendido. Y precisamente una mediadora presente para mediar la situación, ¿sí? Una vez que hacemos la reunión conjunta y nos ponemos de acuerdo, les apoyamos a través de esas herramientas de comunicación y a través de esas habilidades que ya les mencioné, los acercamos para que se puedan poner de acuerdo respecto del pago de la reparación del daño, que muchas veces ya está establecido, pero algunas otras veces todavía no está establecido, ¿sí? Entonces ahí, de alguna manera, tenemos la coordinación del fiscal y el defensor. Ellos son dos partes muy importantes para la mediación, en este caso para la gestión de pago, porque si en ese caso donde no hay una cuantificación de la reparación del daño, el fiscal va a realizar acciones tendientes al juzgado para que el juez emita una cuantificación de esa reparación del daño. A alguien le robaron su casa y se llevaron la televisión, se llevaron un lote de joyas y se llevaron, no sé, un cuadro. Sí. La persona está detenida. Sí. En el sistema tradicional, en el sistema anterior, y entonces no se ha afincado, no se ha dado la reparación del daño en el desarrollo del proceso. Sí. Entonces, ustedes intervienen ahí para que o recuperen las cosas o se les pague. Exactamente, reciban el equivalente al pago de esos objetos, ¿sí? Y una vez que ya se tengan, que se pongan ellos de acuerdo, que el juez ya emite esa cuantificación, entonces ya ahí es cuando hay el acuerdo de voluntades, si te voy a pagar tanto, y ponemos día y hora para comparecencia en juzgado. Yo no, dentro de lo que es la gestión de la reparación del daño en mediación, no hacemos convenios como en materia familiar y civil, sino todos nuestros actos recaen en una comparecencia ante el juez, donde el ofendido se da por reparado del daño o otorga un perdón. ¿Sí? Son las dos vías. Sí, exactamente, serían las dos vías, ¿sí? Y esa sería la situación, ¿sí? Es increíble la manera en que una vez que las partes están sentadas en un plano de igualdad, porque ese es mi trabajo, procurarlos... Generar el espacio. Exactamente, generar el espacio, pero también procurarles las garantías o los derechos de cada uno de ellos, ¿sí? Recordemos que el mediador no está de parte de ninguna de las dos partes, sino simplemente es un puente de comunicación, ¿sí? Es realmente increíble los resultados que se han obtenido respecto de las reuniones que hemos tenido para llegar al arreglo dentro de la gestión del pago. Es interesantísimo porque lo platicamos aquí muy en calma, pero es alguien que se metió a robar a tu casa, que violentó tu espacio vital. Así es. Y después lo vas a encontrar en este tema de mediación penal para que te reparen el daño. Hay miedo, hay temor, hay enojo. ¿Sí? Si a usted le han robado su casa, su auto, sus cosas, nos sentimos lastimados, ofendidos y enojados. Y después encontrarse, para generar esto,
es un trabajo arduo por parte, precisamente, en este tema de los mediadores, de las mediadoras en materia penal, y no es fácil. Lo estamos platicando aquí, pero es encontrarse frente a frente con aquella persona que inclusive en algunas ocasiones es conocido, porque no se descarta, me robó un conocido que sabía que yo iba a salir, que sabía dónde guardaba las joyas, esto, lo otro, que tenía posesión de esta o aquella cuestión, o un desconocido que genera incluso mayor temor. Generar ese espacio no es fácil. No, precisamente es lo que yo decía al inicio, el ser mediador es trabajar con emociones y sentimientos. Y sí, efectivamente, sobre todo en materia penal. En materia penal, ¿qué es lo que nosotros hacemos como mediadores? Identificamos las emociones del ofendido, en este caso, ¿sí? Y efectivamente tiene miedo, tiene incertidumbre, tiene inseguridad, muchísimas cosas, ¿sí? Incluso habrá quien no quiera entrarle ya. Exactamente. Decir, ¿sabes qué? No, yo ya no quiero saber nada. Exactamente, sí. Pero para eso nosotros contamos con algo más, la contención emocional. En eso también estamos capacitados y esa contención emocional que nosotros damos nos permite precisamente identificar a través del lenguaje oral y el lenguaje corporal cuáles son las emociones que en ese momento o sentimientos que están impidiendo de alguna manera el diálogo. Tenemos en ese caso que hacer una entrevista privada, irlas gestionando esas emociones y esos sentimientos para poder llegar a un punto donde se les sensibilice, ¿sí? Donde se le haga conciencia que lo mejor es de una vez resolver la situación para que no le vaya mermando, ¿sí? Ahora, no solamente trabajamos del lado del ofendido, sino que también trabajamos del lado del sentenciado o el imputado. Trabajamos la culpa, ¿sí? Exacto. No es fácil hacer conciencia en una persona que en un momento dado cometió un delito y que dañó a una persona, no es sencillo, pero que sin embargo a través de la gestión de las emociones y de los sentimientos es algo que hasta ahora se ha logrado. En tu experiencia, lo más común que es que sí exista culpa de quien infringió la ley, de quien se metió a robar una casa. ¿Sí tienen esa conciencia ya de la culpa o todavía hay reticencia después inclusive de estar ya privados de su libertad? Fíjate que esto se da sobre todo en sentenciados. Yo te puedo manifestar que del 100% déjame contarte que el 70% de los asuntos que trabajo, el 70% son internos y el 30% están en libertad. Pero de ese 70%, yo te pudiera decir que el 50% de alguna manera se le ha hecho consciente lo que es la culpa. ¿Y esto cómo se logra? A través de la vida en el interior del cerezo, la pérdida de familia, de trabajo, de identidad, de identidad y sobre todo las enfermedades, la edad. Eso es lo que les pega demasiado, ¿sí? Todos esos factores, si se unen y una vez utilizadas algunas técnicas por la mediación para poderles hacer conciencia sobre esa situación, se logra trabajar la culpa. Ustedes están en un proceso de capacitación constante, tengo entendido. Sí, nosotros tenemos muchísima capacitación al año, no descansamos, estamos en una cosa, en otra cosa, damos Esto es muy clases, dinámico. Sí, damos clases, también damos clases de mediación, entonces tratamos de alguna manera de impartir nuestros conocimientos, no quedarnos con ellos, porque consideramos que es importante. La mediación es lo de hoy, es un derecho humano, todos tenemos derecho a ello, ¿sí? Entonces es muy importante. Quien nos está viendo y tenga una situación similar, porque cada caso es diferente, claro. Ahí mismo en el centro de mediación puede solicitar esta mediación penal. Sí. ¿Es el camino? Es el camino. La solicitud la puede ser el propio interno desde una llamada telefónica, lo puede ser el familiar, lo puede ser el defensor, el asesor jurídico del ofendido, el fiscal o cualquier familiar de algún interno. ¿Es común que lo haga el interno, que lo solicite? Sí. Yo hago visitas periódicas al Cerezo y cuando yo voy, ahí me interceptan y me dicen, licenciado, yo quiero el servicio. Muchas veces también mandan una solicitud por escrito. Me llegan cartitas al centro de mediación, entonces yo nada más atiendo, inmediatamente reviso el expediente, veo si es posible, no es posible y lo llevamos a cabo. La complejidad de los asuntos cada vez es mayor, ¿no?
Es mayor, sobre todo en materia tradicional. Recordemos que 9 juzgados se fusionaron en uno. Ahí hay una gran carga de asuntos complicados, pero sin embargo se siguen trabajando. Licenciada Ortega, en la recta final del programa, una reflexión final para quienes nos están viendo, para quienes tienen esta idea, que la han escuchado, que la tienen en el radar, de lo que es la mediación, esta práctica cada vez más común, importante, arraigada en todo el mundo, sobre todo también en nuestro país, en Querétaro, que le puede dar un panorama diferente para encontrar la solución a sus problemas. Bien. Considero yo que la gestión del pago de la reparación del daño en materia penal, no es porque yo lo haya dicho, me lo han dicho muchas personas, es el lado humano de la administración de justicia, del Poder Judicial. Y a mí eso me da mucho orgullo. ¿Por qué? Porque permite precisamente a un ofendido y a un imputado o sentenciado sentarse a exponer su problema y a encontrar una solución de manera pacífica a través del diálogo, satisfaciendo necesidades, no intereses. Quiero comentar que un mediador civil o familiar sigue una escuela transformativa, transforma las relaciones. Yo puedo decir dentro de mi experiencia que un mediador penal sigue una escuela narrativa circular, es decir, es restaurativa. ¿Por qué? Porque restaura las relaciones. ¿Y esto por qué? Por la naturaleza del bien dañado. Restaura el vínculo a través del bien dañado. Exactamente. Y en un sentido de un alivio personal, si se me permite la expresión, de Exactamente. quien cometió la falta. Exactamente. Y alguien que recibe aquello que le fue arrebatado, ¿no? Exactamente. Y en una relación donde no se van a volver a ver además. Exactamente. Que muchas veces son entre familiares los conflictos penales. Ahí esa era mi siguiente pregunta. Tenemos que redoblar el esfuerzo. Ahí tenemos que restaurar la relación y la tenemos que transformar. Por eso somos muy versátiles los mediadores. Tenemos que aprender a improvisar y también hacer una estrategia, y si no funciona, otra estrategia y otra estrategia. Recordemos que cada persona tiene una forma de pensar diferente. Claro, y además a fin de cuentas es la conflictiva humana, que es en el hecho de la convivencia, se puede dar más fácil entre con los que convivimos a diario, y que puede ser la familia, lastimosamente, y los compañeros los compañeros de trabajo. Y eso es un tema todavía más complejo para llevarlo a cabo, ¿no? Así es. Y aparte de lo que es la gestión del pago de la reparación del daño y la contención que nosotros damos, también damos orientación a la ciudadanía. Mucha gente llega ahí, si tiene un delito de incumplimiento de las obligaciones, llega ahí la querellante y nos dice, es que yo quiero que me fijen una pensión alimenticia. Nosotros los canalizamos a orientación jurídica, ¿sí? Trabajamos en coordinación con ellos. Muy cercano. Les apoyamos en ese sentido y ellos también nos apoyan mucho a nosotros. ¿Tendrás en la mente el teléfono del centro de mediación? Es el 2, permítanme. No, miren, el del teléfono de mediación, tengo yo un teléfono que me dio el Poder Judicial. Adelante. Y si me mandan un mensajito es mucho mejor, adelante, porque en la oficina luego casi no estoy. Es el 4424-750543. Ahí está, y le pedimos a la producción que lo ponga en pantalla para que usted pueda mandar un mensaje y comunicarse. Licenciada, gracias. No, te agradezco mucho. La decía María Eugenia Ortega Zarazúa, mediadora penal del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Con esto llegamos al final de la emisión. Soy Sergio Valles, le reitero, tenemos una cita con Poder Judicial TV a través de RTQ todos los martes en punto de las 5:30 de la tarde. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.